Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, un cordial saludo para las personas que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana. Gracias por preferirnos. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien, ¿Cuántas actividades esta semana? Muchas. Muy movida. Sí. Tenemos ley electoral, ¿verdad? Correcto. Sí. Se aprobó. Aquí buena, lo que se quiere, una buena noticia, aquí se puede decir. Bueno, el Ejecutivo retiró la ley de trata de personas. Una buena noticia también, sí, pero que no vuelvan a meter eso otra vez. Sí, eso se lo advertimos. Sí. Era un ruido innecesario. Bueno, sí. Y además me preocupa, doctor, el ruido que está haciendo el comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a analizar eso. Estuvo en Haití y él sigue insistiendo en que República Dominicana sigue deportando a inmigrantes haitianos, a embarazadas, a niños, etcétera, etcétera. Es decir, en lugar de la ONU buscar una solución, lo que ha venido es a denunciar a República Dominicana y lo está haciendo de manera sistemática. Ese señor es un enemigo declarado de la República Dominicana. Yo pienso que sí, doctor. Enemigo Yo pienso que sí. Declarado. Mire, también tenemos una interesante entrevista con Eric Rivero, que es el asesor agrícola del Poder Ejecutivo y presidente de Aproleche. Muy bien. Un plato fuerte para hoy. Nos vamos a la semana 360. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, llamó a continuar con la vacunación contra el cólera, a mejorar las condiciones de higiene y evitar consumir alimentos en lugares de expendio de apariencia inadecuada para evitar que continúe la propagación de esta bacteria que hasta el momento ha afectado a 71 personas en República Dominicana. El funcionario aseguró que se mantienen las intervenciones conjuntas del ministerio y los comunitarios, la vacunación, visitas casa a casa y el cerco epidemiológico desde que se detecta un nuevo positivo. El gobierno anunció el relanzamiento del Plan de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas Prioritarias, a través del cual se atenderán las necesidades urgentes de las personas y de los recursos naturales en condición crítica en las cuencas de los ríos Nizao, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna y Osama. El proyecto estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente con el apoyo de la Fundación Sur Futuro, a fin de recuperar las áreas boscosas en zonas fundamentales para la producción hídrica y a la vez contrarrestar su degradación progresiva, principalmente por la deforestación y erosión de los suelos. La Fiscalía de La Vega solicitó al juez de atención permanente un embargo retentivo consistente en 50 millones de pesos contra los propietarios del edificio que albergaba la empresa R&S Multimuebles SRL, que colapsó el pasado mes de enero, resultando muerta una persona y varias heridas al quedar atrapadas entre los escombros. Además, solicitar enviar a prisión a los ejecutivos de la empresa Jesús María Sánchez La Antigua y Jorge Alberto Rosario Marte. El alcalde de Santiago y futuro candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, denunció que el proyecto de ley integral de violencia contra las mujeres sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo atenta contra la soberanía. Indicó que un artículo de la pieza establece que las mujeres extranjeras, inmigrantes y sus familiares no sean deportados aunque se encuentren en situación migratoria irregular. La Dirección General de Migración informó que durante el mes de enero apresaron, repatriaron y deportaron al menos 23.545 extranjeros ilegales, en su mayoría haitianos. La institución dijo que en los operativos en Azua, San Juan, Barahona, Pedernales, Dajabón y Elías Piña detuvieron decenas de extranjeros en condiciones migratorias irregulares, quienes al ser requisados no portaban ningún tipo de documentos que le acredite como persona en tránsito en el país. La Asociación Dominicana de Avicultores anunció que durante enero pasado la producción nacional de pollos alcanzó los 19.6 millones de unidades, equivalente a 43.000 toneladas de carne mensual, cifra récord que es la oferta históricamente más alta producida localmente en igual periodo de años anteriores.
El Banco Central de la República Dominicana informó que en enero de este 2023 las remesas recibidas lograron una cifra de 802 millones de dólares, exhibiendo un 5.6% de crecimiento interanual, es decir, unos 42.7 millones de dólares adicionales a los recibidos en el año 2022 y 9.2 millones de dólares adicionales con respecto al 2021. Y en el ámbito internacional, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció el jueves en una conferencia anual de gobernantes del Caribe que en las próximas semanas enviará buques de la Armada Real Canadiense a Haití para realizar labores de vigilancia y recoger información. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional financiar un fondo humanitario urgente de $1.000 millones para ayudar a Turquía tras el terremoto y criticó que los problemas se aborden cuando ya es tarde. El fondo urgente busca asistir los próximos 3 meses a 5.2 millones de personas, permitiendo a varias organizaciones sobre el terreno ampliar la escala de los trabajos dirigidos por el gobierno turco en cuanto a comida, protección, educación, agua y refugio. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Nosotros habíamos advertido, doctor, que era un ruido innecesario someter esa ley de trata de personas, explotación y tráfico ilícitos de migrantes. Era un ruido innecesario, sobre todo en un momento como este, un momento en que República Dominicana ha llevado una política coherente ante la comunidad internacional pidiendo una solución al problema haitiano, pero en Haití, no en República Dominicana. Claro que sí. Y la impresión que se dio con este proyecto era que nos estamos plegando como nación a los intereses y a las presiones que ha estado haciendo Estados Unidos para buscar una solución desde República Dominicana al problema haitiano. Bueno, y me alegra que el presidente de la República, Luis Abinader, retiró el proyecto. Lo anunció su vocero, Homero Figueroa, de que retiraban el proyecto y lo explicaba él, que no había interés de parte del gobierno de hacer absolutamente nada que lesionara la soberanía nacional y que se viera como que se está buscando una solución al problema haitiano desde República Dominicana. Importante, se comprometió a someterlo en 45 días. Yo lo dejara que siga durmiendo el sueño eterno ahí, porque ese convenio que se ha estado enarbolando de que por eso fue que se sometió, eso se aprobó en el 2006 en el Congreso Nacional. El convenio de Palermo, ¿verdad? Sobre trata de personas. Y aquí no había pasado nada. Es decir, además tenemos una ley de trata. Yo lo dejara que duerme el sueño eterno ahí porque nosotros tenemos una situación especial con nuestros vecinos. Y el gobierno tiene que seguir dando muestra de coherencia frente al problema haitiano. Mire, la ONU hace tiempo dejó de ser para lo cual ella fue concebido, que era para buscar, ¿verdad?, el equilibrio y la paz entre los países, ¿verdad? Porque recuerde que esa ONU nació a raíz del armisticio de 1945, de la Guerra Mundial. Pero la ONU se ha convertido hoy, ¿sabe qué?, en un muñeco de los Estados Unidos. Quien está detrás de todo eso es Estados Unidos. Que Estados Unidos no se cansa. O sea, ese tipo, por ejemplo, digo tipo porque es lo que es un tipo, y con el perdón de la expresión, ¿verdad? Porque uno no acostumbra a hablar así. Pero uno se indigna de ver cómo estas personas no respetan la integridad de un país. Él viene a imponer cosas aquí, pero que es lo que es también un mandadero. Y la ONU es un mandadero de los Estados Unidos. Déjame aclarar el porqué. Sí, el acuerdo de Palermo fue la ONU que lo impulsó. Claro que sí, porque entonces, sin embargo, lo que pasa es que ellos se aprovechan, que la ONU es un peligro, o sea, la posición de la ONU es un peligro para nosotros, porque ellos se aprovechan de la debilidad estructural que tiene nuestra clase política. Aquí no tenemos la identidad diríamos, de nuestra realidad, como la tienen, por ejemplo, los cubanos que son el verdadero patio de Estados Unidos, en el punto de vista geopolítico. Oiga bien, se atrevieron a mandar a Freddy Tusa a los norteamericanos, con el negocio que le mandaran 10 tanques, pero están ahí. Entonces,
Eso del proyecto parece una señal de eso. Pero además lo que dijo Volker Turk, ¿verdad? Que es el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, que estuvo en Haití y que vino a recorrer Juana Méndez y ahí se pronunció señor, contra la República Dominicana. A mí me indigna que crean que todos somos estúpidos y que no sabemos leer ni escribir. Pero señor, usted no está criticando que hemos deportado tanto haitianos y hablando, pero que los Estados Unidos, no solamente, porque él dice como que lo han maltratado, que eso no es verdad. ¿Qué es lo que quiere? Que lo manden en un autobús en Arizonado. Sí, pero para no irnos muy lejos de la parte central aquí del debate. Está ahí. Sí, para no irnos muy lejos, doctor. Este proyecto de ley de trata provocó una serie de reacciones, incluyendo el presidente Fernández, que le pidió al presidente Abinader que lo retirara. Y lo hizo con responsabilidad. Bueno, vino una reacción, una crítica del canciller diciendo que el presidente Fernández estaba haciendo hipocresía y que lo que estaba era haciendo campaña política con el tema. Ahora, yo me fajé a leer el Acuerdo de Palermo, que ratificó el Congreso aquí en el 2006, y habla de la trata de personas. Y de hecho hay una ley que se aprobó sobre trata de personas. Entonces, no observo, la gente de Fuerza del Pueblo dicen, sí, el Acuerdo de Palermo, aquí se ratificó en el Congreso, el convenio, pero no tenía esa coletilla de explotación, tráfico ilícito de migrantes, y ahí es que tanto la gente de Fuerza del Pueblo como el candidato del PLD, Abel Martínez, y otros sectores que se pronunciaron, que no son, ahora los sectores pro Haití, incluyendo gente de la sociedad civil, se pronunció, sí, que no, que ahí no había problema. Ahora, ¿qué es lo que dicen esos sectores que reaccionaron con preocupación? Que esa coletilla te va a abrir una brecha para que mucha gente llegue allá y toque la puerta de la frontera y diga, yo estoy siendo perseguido, yo soy un migrante que estoy siendo perseguido y corro riesgo en Haití. Déjeme decir una cosa. Y se nos va a llenar el país de inmigrantes y sobre todo cargado del presupuesto porque traen un impuesto incluido. Oiga, pero voy a decir algo, con el perdón de lo que voy a decir porque no quiero darme ningún poco. A mí nadie me puede dar lecciones de derecho aquí, porque yo tengo más de 4 décadas. Pero que yo no soy egresado yo no estoy dando lecciones de derecho. No, yo estoy diciendo eso es político. Porque yo soy su alumno. ¿Qué pasó? No, usted, escúcheme, no me había interpretado mal. No. Yo me estoy hablando de los que creen que todo el mundo son estúpidos aquí. Sí. Oiga bien, ese proyecto de ley no tiene que ver nada con trata. Eso nada más que un nombre que se le puso eso ahí. Pero eso es lo mismo que están tratando de hacer, de que aquí cualquier persona, pero ¿quiénes son cualquier persona en este momento? Los que están en Haití. Entonces, si eso se aprueba... Los 12 millones de haitianos están en la comisión de todo. Mire, si eso se aprueba, si eso se anuncia que está aprobado, ese tipo de ley, si hubiera aprobado a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde hubiera habido ya más de 1 millón de haitianos adicionales a lo que tenemos Oiga, doctor, los puntos más criticados de este proyecto. Primero, los que establecen el principio de no devolución, uno. Y segundo, la contribución especial, que es un impuesto a los empresarios que están creando. Pero no a los empresarios grandes, a los empresarios pequeños hasta los más altos. Entonces, ¿qué dice el principio de no devolución? En el caso de migrantes objeto de tráfico ilícito, este principio opera ante pedido de asilo o refugio cuando su derecho a la vida o a la libertad personal esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Si eso se aprueba, se te llena el país de haitianos. Pero le voy a decir una cosa, perdóname, ese mismo punto. Pero usted no mencionó lo siguiente. Usted no mencionó, por ejemplo, que entonces la persona, basta que él diga, yo soy perseguido y ya. Entonces hay que darle casa. Comida, trabajo, salud. Espérese. Dios. No, aguántese. Está el otro artículo, el artículo 34 del proyecto que retiró el presidente, que dice que se va a establecer una contribución especial para que toda persona jurídica o entidad pague en base a sus ingresos para luchar contra la trata. Habla de la trata, pero el proyecto de ley tiene una coletilla ahí que es proyecto de ley de trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Entonces, los montos irían, porque todavía es un proyecto, desde 150 pesos hasta 78,000 pesos para las empresas con ingresos de 100 millones. Es decir, le estamos creando un impuesto más de manera innecesaria a la sociedad dominicana. Pero además, lo más grave, le estamos abriendo la puerta
a los haitianos en la región fronteriza y nos estaríamos plegando solamente a las presiones que ha estado haciendo Estados Unidos y la propia ONU, que yo creía que estaba tratando de buscar una solución. Lo que está tratando es que República Dominicana lo resuelva desde República Dominicana. No se vaya más lejos. Es que realmente ese proyecto lo que significa es la desaparición de la República Dominicana. Claro. O sea, yo digo una Por cosa. suerte, sí, Abinader la desaparición. lo retiró. Óigame, No, lo por que pasa suerte es que, el presidente yo digo una lo cosa, retiró. yo no creo que el presidente, oiga lo que voy a decir, voy a convertir en abogado del diablo. Yo no creo que él, una persona inteligente, haya hecho eso, consciente de que eso lo mandaron de allá. No, que le pida Se lo una impusieron. explicación a Antoliano Peralta, que, Bueno. que es el consultor Pero jurídico. tampoco, Bueno, eso- pues entonces que le diga claro al país, eso lo mandó a Estados Unidos. Mandadero. Pero además, doctor, Mandaderos. pero sería más grave. Son mandaderos. Si el presidente Abinader admite eso, sería una contradicción a su política. Claro. Sería una contradicción porque el presidente se lógico. negó a firmar en la Cumbre de las Américas el proyecto que presentó Estados Unidos. Le digo. ¿Qué persigue? Nosotros lo analizamos aquí. ¿Qué Le persigue digo. ese proyecto? Claro. Que los países, sobre todo de Centroamérica, en la ruta hacia México, donde están entrando miles de migrantes, y República Dominicana y los demás países del Caribe, desarrollen políticas de crecimiento para que la gente, en lugar de emigrar a Estados Unidos, se quede en estos países. Eso fue lo que planteó. Abinader dijo, no, aguántese. Usted lo que me está diciendo a mí, que me quede con los inmigrantes ilegales en República Dominicana, y la solución no está en República Dominicana. Bueno. Si el Estado Dominicano o el presidente, que es el que administra el Estado, admite eso, le estaría diciendo al país, bueno, todo lo que yo pregoné, todo lo que he pedido en los organismos internacionales, planteando que la solución de Haití no está en República Dominicana, se va al piso. Mire, sería la debacle para sí. Abinader y para mí perdería las elecciones. Le voy a decir Ese una es frase. el punto más peligroso Mire, para una este frase gobierno. corta, para no hablarle mucho sobre eso. Va a pasar de hacer una cosa así, como la canción cubana famosa, como Chacumbele, él mismito se mató. Es un suicidio político. Bueno, para cualquiera bueno, hacer una cosa así. Ojalá, Oiga bien, si nos ¿eh? está viendo en este momento, ojalá lo entienda. Ojalá que eso no vaya. Por suerte lo retiró, porque si no, Que se olviden de Abinader eso. no va más allá del 24. Nos Bueno. vamos a la pausa y regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, mire, bueno, esta semana se aprobó la ley electoral, Sí, ¿verdad? correcto. La ley de régimen electoral. Para eso se prorrogó la legislatura, ¿verdad? La legislatura ordinaria, y que cerró el pasado día 15. Se aprobó en el Senado. De manera inteligente los senadores cogieron el proyecto que habían estudiado los diputados, porque recordemos que en principio los senadores aprobaron el proyecto, lo mandaron a la Cámara de Diputados y la Junta le mandó como 50 artículos con objeciones diciéndole eso no sirve para nada. Entonces Exactamente. vino la Cámara de Diputados inteligentemente, una comisión presidida por Elías Wessing Chávez, lo estudió, hizo los cambios, entonces se mandó al Senado y ellos cogieron ese proyecto. Lo aprobaron como llegó a la Cámara de Diputados, se lo devolvieron y como el Senado hizo lo que los diputados habían analizado y entendían que se debía hacer, rápidamente le dieron 2 lecturas y lo aprobaron, lógicamente, con el rechazo del PLD y del PRD, porque esos dos partidos, los líderes de esos dos partidos entendían que la ley debió incluir el voto automatizado, es decir, no cerrar la oportunidad, aunque no se aplicara ahora, pero no cerrarlo, no impedirlo per se, y la parte del transfugismo. Como estaban en contra de eso, decidieron no votar. Pero bueno, está la ley, que es lo importante, y la Junta, su presidente, ha dicho que, bueno, aunque se desaprovechó la oportunidad de hacer una ley, una reforma integral, por lo menos tiene una ley que le da garras para perseguir y sancionar aspectos que ellos entienden que deben controlarse dentro de la campaña para preservar y fortalecer el sistema. Mire, yo, ¿cómo le diría yo? El espíritu crítico
tiene que incluir también reconocer las cosas positivas. Claro, claro. No solamente lo negativo. Así es. Y yo creo que, yo estoy de acuerdo con esa aprobación, le voy a decir por qué. Primero, dos aspectos. El voto electrónico. Este país no está preparado para eso todavía. Yo no se lo estoy diciendo por los escándalos que hubo, incluso por los escándalos también, va a redundancia, de las elecciones de hace 2 años, Sí. de 2 años y pico. No, es que el voto electrónico todavía puede ser muy, ¿qué le diría yo? Muy modernista, muy cosa, pero el mismo Bill Gates, oiga, que es uno de los padres de la modernidad, ¿verdad? Sí. Dice que eso no garantiza realmente, ¿usted comprende? No lo garantiza. Aquí lo satanizamos, lógicamente, Sí, pero muy ahí peligroso. ¿sabe lo que faltó ahí? Gerencia. Correcto. Si el presidente de la Junta de entonces hubiese aplicado los principios de gerencia, le hubiese dado ese seguimiento, no pasaba eso. Pero es que este es el problema el que hay. Ahora, El problema- si el presidente de la Junta hubiese detenido Sí, los runrunes cuando el problema del PLD, que quisieron justificar la situación, claro. denunciando un supuesto hacker que nunca se demostró que estaba Pero- supuestamente detrás de la Junta, pero, oiga. y otro en la Lincoln y otro en Punta Cana, en Casa de Campo, a partir de ahí se desacreditó el voto electrónico Pero y déjeme decir- esos lodos trajeron el deslave que se produjo en febrero de Pero, ¿usted 2020. ¿Usted sabe cuál es el problema básico que hay aquí? No es una cuestión de tecnología. El problema básico es la falta de confianza. No, que aquí se nadie confía tiene. en nada. No, aquí nadie confía en nada. O sea, por ejemplo, todos estos funcionarios que tenemos, todos estos con las excepciones, ¿verdad?, de vida, Claro. todos estos políticos, los politiqueros, dicen una cosa y hacen otra. Entonces, la gente necesita liderazgos confiables. Sí. Entonces, ¿se va a luchar con eso? Sí, porque es una cuestión, no es de la noche a la mañana, eso es un proceso. Ahora, déjeme aclararle algo. Ahora, doctor. Por el lado del voto electrónico, se puede aprovechar de una cosa. Yo vi que aprobaron lo del conteo. Pero mire, doctor, Eso puede pero ser lo más interesante positivo. ahí, porque Sí. aquí eso se cuenta rápido. Sí. En cada vez se cuenta rápido. A mí lo que me importa es que la transmisión se haga. Claro. Que no esperemos a que aparezca César Espinosa, que fue el presidente de la mesa en Oviedo, y Exactamente. que haya que esperar a César con 2 guardias, con una caja al hombro, Y que lo agarren en el vaya a camino, llevar, y y que que lo vayan vaya a a patar, llevar, y le como quiten- ocurría anteriormente. Sí, Y hombre, había claro que que sí. durar 2 meses para tener los resultados de las elecciones. No, Verdad que no. que eso se terminó, transmisión a la Junta y que a las 8 sepamos aquí quién ganó las elecciones. Exactamente. Y otra cosa importante. Eso es lo importante, Sí, para mí. otra cosa importante que yo veo. Señores, el transfugismo es parte de la genética de los políticos en este país. Oiga, toda la clase política de este país es tránsfuga. Perdóneme. La cosa que yo más detesto es el transfugismo, doctor. pero- Porque el transfuga no es confiable. Pero no, Ni para los compañeros del partido en que está, Pero usted no- en el que se va, ni para los integrantes del partido Pero- al que pero llega. usted no vio la- Es una persona poco confiable. Pero espérese, oiga bien. El transfuga no es Pero- confiable pero- para pero nada. perdóneme, Don, pero es que la clase política de este país viene de eso. Por ejemplo, pero es que, mire, ninguno es auténtico. Mire, PLD, del PRD, de ahí salieron como 7. Es como una madre el PRD. Es un cambio de Y colores, la pobre de madre chaqueta. está lista, la abandonaron. Entonces, mire, usted tiene, entonces, el reformista, más o menos, Ahí es sí hay auténtico, cambio pero de- también, pero es otra cosa. Entonces, fíjese, después viene los demás partidos, incluso la izquierda, es la que más ha dado fruto de eso, porque la izquierda se dividió como en 200 cosas. Entonces, lo que quiero decirle es que ese transfugismo no va a terminar aquí, jamás. ¿Usted comprende? Por lo tanto, eso se puede ir eliminando en la medida que vayamos avanzando con la institucionalidad necesaria, porque sin eso tampoco vamos a tener un país organizado. Bueno, ¿Usted comprende? O así sea, es. cuando alguien haga lo que le da la gana, cuando usted encuentra que un empleado público judicial se inventa un texto, interpreta como le da su gana, me exige papeles que yo se lo digo porque yo fui víctima de esas cosas como abogado. Cuando tú vas con la ley que dice, tú tienes que llevar 5 documentos, no, pero te faltan 3. ¿Pero dónde está? Ah, no, que... Bueno, ¿Comprendió usted? Además, es importante que se han impuesto unos topes de gasto, ¿verdad? Y Claro. unas sanciones. Es decir, la ley está ahí, Y con- tiene muchas cosas buenas. Cosa buena, Sí. controlar los dineros. Claro, También eso- los eso dineros. mismo, eso porque no mismo. podemos seguir financiando ventorrillos y cosas que No, usan no. eso como negocio. No, eso está claro ahí. Torrillo político. Eso está garantizado. Pero ven Los- acá, los legisladores se espérate, garantizaron claro, que la claro. asignación sea Claro. el medio por ciento. Oye, pero hay- El medio por ciento de los ingresos pero hay gente en que- años de elecciones generales Sí. y el 4% en años de no elecciones Pero generales. le digo, y eso está controlarlo. garantizado para Mire, ellos. y doctor, ¿usted cree? que tengan que presentar informes auditados como auditoría forense. Sí.
de cómo se gastaron los doctor, cuartos. permítame hacer una pregunta. ¿Usted no quiere ser juez del Tribunal Constitucional? No. Para yo proponerlo. Yo tengo un cargo muy importante. Yo soy juez de mí mismo. Ah. Yo me juzgo yo. Bueno, ¿Entiendes? Olvídese. bueno, nos vamos a la pausa. Regreso a una interesante conversación con Eric Rivero, asesor agrícola del Poder Ejecutivo y presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, APROLECHE. No se mueva, que tendremos una interesante conversación con don Eric Rivero. Regresamos en breve. Bien, como les habíamos anunciado, nos acompaña don Eric Rivero, asesor agrícola del Poder Ejecutivo y presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, APROLECHE. Hemos querido invitar a don Eric para hablar del campo. El campo es el que sustenta la República Dominicana. Tenemos un campo fuerte, somos un país autosuficiente en la producción agropecuaria y queremos hablar de lo que está pasando en República Dominicana. Don Eric, bienvenido a Espejo 360. Un placer estar aquí. Es una oportunidad que la valoro porque siempre lo veo ustedes los domingos. Tengo espacio en ese horario y siempre en este horario siempre lo veo. Qué bueno. ¿Cómo anda el campo? Cuéntenos. Bueno, el campo anda con un trabajo intenso por rescatarlo y por hacer inversiones a base de políticas públicas que transformen lo que se ha hecho hasta ahora y otros sectores que se han ido transformando de manera privada, pues también reforzarlo en varios temas que no pueden obviarse nunca. Y sobre todo que esa parte tan social de nuestra producción agropecuaria, que la componen miles y miles de productores, pues necesita apoyo del Estado y el presidente pues ha estado trabajando de manera intensa en ese sentido y haciendo programas nunca antes vistos de apoyo en varios sectores que hoy por hoy pues son una realidad y ya se están viendo frutos. Claro, en muchos sectores los frutos no se ven de manera inmediata, claro, pero se están creando las bases para que se sigan reforzando y se siga avanzando. Mire, cuando el último huracán afectó la zona este y nordeste de República Dominicana, el gobierno demostró mucha diligencia e incluso luego se desarrollaron unos programas de asistencia a los productores que fueron afectados. Recuerdo que le estaban dando 1,000 pesos por tareas a personas afectadas. ¿Cómo se ejecutó ese programa? ¿Fue efectivo? ¿La gente recibió ese dinero? ¿Recibió su asistencia? ¿Se logró recuperar la parte afectada? La recuperación muchas veces no depende solamente de los recursos, también claro, hay que poner el tiempo, claro, los recursos son indispensables. Y una gran parte fue beneficiada, otras aún están en proceso, porque hay que decirlo como es, y otras pues se ha ido llevando ayudas puntuales en otros programas que se han hecho que no solo han sido del tema de los recursos. Por ejemplo, se ha estado asistiendo a la parte apícola con entrega de productos que necesitan para poder recuperar, que fue una también muy dañada también. En el tema de la ganadería, pues se han hecho aportes a través de otros programas que el presidente ha instruido para que a los ganaderos pues se les pueda dar asistencia con alambre, con zinc, en fin, con cosas que perdieron y que de esta forma pues se ha hecho también. Yo digo, ha sido un programa de asistencia que ha ayudado a muchos, pero hablar del que se llegó a la generalidad todavía no lo puedo decir porque todavía no es cierto. Mire, pero se está trabajando en eso. Yo quiero aprovechar que usted es asesor agrícola del Poder Ejecutivo para que entremos un poco en comparación con el pasado gobierno. Si hay una cosa que la gente le reconoce al expresidente Medina es cómo atendió el campo, las visitas sorpresas. Se lo dice a alguien que viene del campo y que vio cómo la gente tenía bien cerca a un presidente y a funcionarios que están aplicando, usted podrá criticarlo, cualquiera lo podrá criticar, pero estaban aplicando políticas que de una forma u otra impactaron el campo. El presidente Abinader está prestando atención de manera similar a como hizo el pasado gobierno al campo dominicano. Se podría decir que se montó en esa estructura, será dado seguimiento a eso y que se garantiza un crecimiento en materia de producción agropecuaria en República Dominicana. No, mire, hay programas ahora nunca antes vistos y sobre todo que se está trabajando con reales organizaciones de productores para darle certeza a eso.
muchos de los fracasos de esa política que usted menciona fue las estructuras en que se montaron, que fueron muchas de ellas fabricadas para ese tema. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos un programa de política pública de asistencia y transformación del sector ganadero lechero del país que se ha montado y se ha establecido en base a las federaciones y asociaciones de ganaderos que son reconocidas, que están incorporadas y que se reconocen desde hace muchos años, que han estado trabajando, inclusive que tienen espacios ganados, como es el tema de los centros de acopio, que tenemos en el país cerca de 1 millón de litros de centros de acopio para la leche de los pequeños productores, y programas como ese, lo que se han ampliado, por ejemplo, con una política importante de apoyo a esos centros de acopio, que es el cambio de la matriz energética. Eso es un apoyo directo de la Presidencia de la República. ¿Y por qué la están cambiando? Porque son en base a energía tradicional. Renovable. Y entonces ahora se le están poniendo todo energía renovable, solar, en la mayoría de los casos, con un aporte de 600,000 pesos del Estado Dominicano, y a los otros hay algunos centros que por sus condiciones con eso le da, otros lo que le falta, pues a través de la tasa cero del Banco Agrícola, y ya el mandato es ponerlo todo. Se están trabajando con las organizaciones, las que trabajan más rápido, las que tienen más interés, ya están montados mucho, pero vamos a trabajar para lograr en los próximos años 150. Esas son políticas que impactan directamente a la rentabilidad de los productores, porque en el caso de la leche, y te lo digo por vivencia propia, enfriar 1 litro de leche en nuestro campo cuesta cerca de 2 pesos. Y eso pues son un tema que en ese 1 millón de litros, si lo impactamos y no le pongamos 2 pesos, pongámosle 1,5 pesos, o sea, estamos hablando de 1,5 millones de pesos diarios que se va a distribuir entre esos productores, y esos son a largo plazo, y eso junto al tema de la transformación de cómo alimentar la vaca a través de pastos tropicales que se están implementando de una manera sin burocracia, el tema de la genética a los pequeños productores en cualquier parte del país. Claro, no vamos a decir que tenemos magia, hay mucha limitación de recursos humanos que estamos formando, pero estamos llevándole la mejor genética del mundo a los pequeños productores, cosas que nunca antes hubieran podido soñar en eso. Y no es que estamos soñando, para sino que tenemos, la producción. Claro, para que sepa, conjunto con un mejor manejo de pasto, un mejor pasto, una mejor genética, el manejo reproductivo de sus vacas, podamos tener una mayor producción y una mayor rentabilidad para los productores. Y ese es el compromiso que se ha asumido desde la presidencia y sobre todo también con el aval de los gremios, porque estamos trabajando de la mano de los gremios organizados para que esto sea un ejemplo no solamente de eficiencia en el trabajo, sino también de transparencia y de beneficio, sobre todo para los productores en el largo plazo. Señor Rivero, yo como soy descendiente de campesinos, ¿verdad?, del sur, de Espinosa, platanero, esa gente, de toda la historia de mi vida, soy un defensor a rajatabla del productor, porque es el que garantiza la alimentación, garantiza, ¿verdad?, la supervivencia. Antes que a un exportador, yo prefiero, aunque un importador, yo prefiero un exportador. Claro. El que produce genera divisas. El que importa saca divisas. Así Eso lo estudié yo en las aulas universitarias. Pero mi pregunta, yo voy a focalizarme, para ponerlo en contexto, brevemente, con numeritos. Yo estaba chequeando unas estadísticas y observé que en el año 2021 se importaron 840 millones de litros de leche líquida hacia el país. Y en ese mismo orden se había proyectado aumentar esa importación a 1.000 millones en el 2022. No sé si esa meta se cumplió o no. Pero también en ese mismo interregno se importó una gran cantidad de productos derivados, lácteos, o sea, derivados. Pero yo observé algo también, y es que esos productos tienen como una ayuda del Estado, tienen como cierta, ¿verdad?, protección, facilidad y cosas. Yo me pregunto, mi pregunta se focaliza en esos dos aspectos. Para usted, que usted es un importante productor, es asesor agropecuario del Poder Ejecutivo y le duele el área, porque usted es un productor de lechero. Claro. ¿Cómo afecta? ¿Usted cree que afecta esa importación tan grande de leche líquida que hay en este país y esa importación de productos derivados lácteos? Y amén de que, pregunto, ¿reciben ustedes la ayuda del Estado para sus actividades? Porque yo sé que no es fácil
la producción aquí interna, porque si no tiene ayuda, esa es mi pregunta. O sea, si les afecta a ustedes, les es indiferente, digo, bueno, estamos en competencia, o ustedes creen que podría ponerse ciertas restricciones, como hacen otros países. O yo agregaría, si es que todavía no suplimos el mercado, ¿verdad? Exactamente. Porque hay países que limitan, ¿verdad? Esas cosas. Mire, el tema de la apertura comercial es un tema que a mí por muchos años lo conozco, lo he combatido y pienso que ha sido una imposición de los países poderosos a economías como la de nosotros. Claro. Y en ese sentido, pues también en este nuevo rol que me ha tocado como asesor del presidente, pues el presidente también lo hemos apoyado en medidas que ha tomado. Por ejemplo, hay unas instrucciones y el ministro de Ito Bisonó, de Industria y Comercio, ha asumido junto a nuestra embajadora en Estados Unidos, en Washington sobre todo, doña Sonia, ver cómo podemos, no es desconocer los acuerdos que tenemos, sino es ver qué podemos hacer para ganar un espacio, para convertir y poder nosotros competir contra esa apertura. Claro. Porque todos estos años lamentablemente fueron perdidos. No se hizo lo que había que hacer. Exacto. Para convertir y para trabajar, pero sobre todas las cosas. Y eso es lo que a mí más me preocupa, es que en un momento coyuntural puede haber abundancia en el mundo. Exacto. Pero, oiga, qué lección de vida nos dio el COVID. Sí. ¿Qué hubiera pasado si esas políticas de apertura comercial aquí lo hubiéramos asumido y sin defender la producción nacional? ¿Qué hubiera pasado con este país cuando se cerraron los puertos, los aeropuertos? ¿Qué hubiera pasado? Claro. Donde no había posibilidad alguna de traer nada. Y donde, gracias a Dios, por el esfuerzo de los productores, pues hubo alimentos en cantidad, de calidad y a precios adecuados. Nunca faltó nada. Claro, y no faltó. No. Y si faltaba alguna cosa puntual en medio de la crisis es normal. Pero eso, yo pienso que la lección más grande que debe haber, esas políticas de apertura neoliberales que se vendían desde hace tiempo, no son las que le convienen a países como el nuestro. Tener seguridad, soberanía alimentaria y sobre todo en estos tiempos de crisis, claro, que vivimos en una crisis de geopolítica, en una crisis de salud, y la guerra por allí, y enfermedades cada vez más virulentas afectando al mundo, claro, el cambio climático también, pues cada vez debemos de apostar más a trabajar a lo interno para garantizar al menos el alimento que culturalmente consumimos. Usted ha planteado aquí, lo ha dicho, que realmente hay una política de incentivo al campo. Usted lo ha dicho en el desarrollo de la entrevista. Pero además, complementando lo que le preguntaba el doctor, nosotros como país somos autosuficientes en producción lechera. No. Por eso la importación, ¿verdad? Por eso la importación. ¿Cuál es el déficit de litro de leche? Estamos sobre un 60-40%, o sea, producimos cerca de un 60%. Hay un nicho para producir más todavía. Claro, y con esas políticas que están implementando, posiblemente, si las llevamos a cabo como es, y dentro de unos años veremos, que tal vez con la misma cantidad de vacas que tenemos, podemos crecer en un 30 o un 40%. Cambiando la genética. Cambiando la genética, sobre todo el manejo, la alimentación, llevándole a nuestros productores la forma de planificarse y sobre todo en tiempos de crisis, de sequía, como van a ser más frecuentes y son. O sea, es un plan muy ambicioso que tenemos para garantizar que pasemos de 6 litros de promedio por vaca nacional a 8 o 10 litros, y eso será pues un gran impulso, no solo para el bolsillo de las comunidades ganaderas de este país, que son muchas, y sus productores, sino también para la garantía de un alimento, en este caso como es la leche, claro, que es el alimento primordial del desarrollo integral del ser humano. Claro. Mire, don Eric, yo antes de la pausa, le quiero dejar en el aire la pregunta de la preocupación que existe ahora mismo con el DR-CAFTA y los productores de arroz. Que usted ha tratado eso con el presidente, pero además he observado en otros países que, sobre todo en Estados Unidos, que tienen miles de vacas en áreas donde no veo una sola matita de hierba, que a través de la hierba seca, el paso, mantienen esa producción y no hay preocupación. ¿Cómo nosotros entonces educar aquí a los productores para que si ven que no tienen 500 tareas de hierbas verdes ahí sembradas, que también pueden alimentar a sus animales sin preocuparse? Nos vamos a la pausa y regresamos en breve con el señor Eric Rivero,
asesor agrícola del Poder Ejecutivo y presidente de Aproleche. No se mueva, que regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos esta interesante conversación con el señor Eric Rivero, asesor agrícola del Poder Ejecutivo y presidente de Aproleche. Antes de la pregunta, yo quisiera recordarles a los amables televidentes que este programa llega gracias a Farmacia Patricio, que es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75 y sucursales en la Avenida España, próxima a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. Don Eric, antes de la pausa, le dejaba la pregunta sobre la preocupación que tienen los productores arroceros, porque parece ser que se están cumpliendo los plazos. Parece que los productores lo veían muy lejos, pero ya están cerca, y eso parece que puede ser muy peligroso para la estabilidad de nuestros productores arroceros. Y además la parte de cómo producir más, cómo producir leche sin tener grandes extensiones de postrero con hierba verde, sino con una buena planificación y teniendo, como ustedes les llaman, pacas. Las pacas, ¿verdad? Secas y unas combinaciones. Así que me gustaría escuchar su explicación. Sí, bueno, para el tema del tema del arroz, es un tema que no es solamente el arroz. Sí. Otros sectores, por ejemplo, como los lácteos, también va a ser abierto. Y yo entiendo que algún tipo de bajadero se le va a buscar, y el presidente está en eso, y habrá que llamar a la conciencia a los Estados Unidos para que nos permitan pues ganar el tiempo necesario para hacer las conversiones urgentes que necesitamos para poder acceder a un mercado abierto. No, y que ellos subsidian e impiden que los demás subsidien. Pero además mucho, y nosotros no tenemos las condiciones, pero sobre todo que en buen derecho, así lo veo yo, en buen derecho, el acuerdo de libre comercio en la parte agropecuaria no está vigente, porque quedó pendiente una reunión que se dijo, la ronda de Doha, donde debía de juntarse para hablar del tema que tú acabas de mencionar, que es el desmonte de los subsidios. Sí. Eso nunca pasó. Y al contrario de haber desmonte de los subsidios, lo que han crecido los subsidios. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, tú mencionaste el sector arroz, tenemos un sector arroz empoderado, que ha ido avanzando, que tiene mucho más rendimiento por tarea, que han aplicado tecnología, que se han convertido, que tiene un peso social importantísimo. Que aquí no se puede jugar con el arroz. No se puede. Y entonces, sobre todas las cosas, que es el plato número uno combinado con otro de lo que se come. La bandera, el plato nacional, así arroz, es. Habichuela y carne. Entonces, esos son sectores estratégicos de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nuestra garantía alimentaria, y son cosas que no se pueden tratar así de esa forma, y que eso es alta política. Ya nuestro presidente pues entiende perfectamente eso, y ya ha dado algunas instrucciones que se han estado cumpliendo, y esperemos que pueda haber alguna solución. Antes que el doctor intervenga, parte de cómo educar a los productores de leche, de cómo producir sin tener grandes extensiones de postrero. Claro, ahí tenemos ejemplos en el mundo. O sea, por ejemplo, grandes productores tienen esos inviernos tan crudos. ¿Ustedes están trabajando en eso aquí? Claro que sí, que estamos trabajando en el tema, y tenemos que seguir trabajando, porque hay que seguir convenciendo a los productores que hay que prepararse. El cambio climático es una realidad, la sequía cada vez más prolongada, cuando no vienen tiempos de lluvia y de tormenta, y todo eso requiere que nos vayamos adecuando a los tiempos. Y esa lluvia marcada, que llegó mayo, que va a llover, que todo el mundo tenía, pues eso ya no existe. Y entonces tenemos que preparar a nuestros productores, sobre todo, porque tenemos zonas que dependen prácticamente en un 100% de su economía de la ganadería, como es la línea noroeste, como es el sur, como es en la provincia de Puerto Plata, que cada vez pues esas realidades climáticas los afectan más, y no podemos tener otro camino que educar en el tiempo de abundancia, guardar no solamente pacas, sino silos,
y estamos trabajando en eso. Y el programa Promegan es un programa que está recomendando los pastos adecuados, inclusive algunos de ellos que resisten sequía. Claro, no será lo extremo nunca, Claro. pero estamos trabajando en eso en otros sitios donde es pasto de corte y se está trabajando en eso. Y hay ejemplos, porque lo bonito de esto es que en cada comunidad hay ejemplos de productores que hacen las cosas adecuadamente y que van avanzando de manera satisfactoria, y eso pues lo que queremos hacer es traducirlo en todos sus vecinos y en todas nuestras comunidades. Licenciado, mire, yo soy un consumidor habitual de leche. O sea, yo a mi edad todavía sigo, porque eso es parte, como el arroz. Lo felicito. Nunca se ha faltado un Yo dejé el hueso, ¿verdad? arroz por razones de salud, pero la leche no se puede, porque eso es fundamental. Fíjense, como consumidor habitual, yo he observado que cuando yo voy al supermercado, que voy a la góndola, ¿verdad? Yo veo una infinidad de leches del mundo. Incluso hay tantas. No, y después de CAFTA, después de CAFTA han entrado muchas de Le Centroamérica. estoy diciendo, por ahí que va focalizado. Aquí hay un importador famoso que estoy llenó poniendo en contexto el el país asunto, de eso. pero yo vengo con algo más sutil Sí. que no se ve, que no la ve el consumidor común, pero el que estudia e investiga se da cuenta. Y es que a veces veo que hay leches de esas importadas, muy bonitos, los envases, que hasta tienen un precio parecido Sí. al de la leche de aquí. Y en economía, yo no soy economista, pero en mis estudios pues tuve que incidir en economía. Conozco los conceptos de elasticidad rígida, etcétera, ¿verdad? Oferta, demanda, dumping, ese tipo de cosas. Y yo veo que esos productores de esos países tienen ayuda de sus gobiernos. Entonces yo considero, es mi parecer, que no hay una lealtad competitiva cuando esos gobiernos ayudan a esas personas con impuestos, con insumos, con esto. Entonces vienen a competir con productores locales que tienen que rascarse con sus propias uñas, porque eso es lo que hace el productor local, soportar todas esas cosas. Yo le pregunto a usted, ¿es rentable la actividad de ustedes? Porque ante tantas cosas, ¿ustedes consideran que ustedes están motivados a continuar invirtiendo, ¿verdad?, sus recursos? Porque yo sé que los motiva el aspecto, ¿verdad?, de la importancia del aspecto leche, arroz. No, y el amor que le tenga Pero a ¿ustedes eso, creen ¿no? que es un negocio realmente con ese tipo de competencia tan cruda? Hoy hablaba yo con unos amigos, por cierto, de ese tema. En esto hay dos cosas, hay mucho de pasión, pero también hay de realidades. Hay zonas que no tienen otra opción, pero también hay en nuestro recorrido, conocemos la ganadería de muchos años en el tema de los gremios, conocemos el país ganadero, conocemos a sus hombres, a sus mujeres, conocemos del esfuerzo y conocemos también de cuando se trabaja, pues se avanza. Y sobre todo cuando tenemos aquí, pues, ahora estas políticas que de verdad a los que estamos trabajando nos tienen llenos de esperanza y de mucha motivación, porque es que cualquier ganadero de Puerta del Mulo o de Yamasá o de Don Juan puede tener la misma genética que un ganadero de un país avanzado. Sí, puede tener el acceso a semillas trabajadas por investigación, por ejemplo, en Embrapa, en Brasil, que se traía aquí de manera privada, pero no había la posibilidad de los pequeños comprarla. Y todo eso se está haciendo a base de políticas públicas que derraman, pero además para garantizar, y es bueno que se sepa, la rentabilidad de los productores. Por 7 años, en el gobierno pasado, el desayuno escolar se mantuvo al mismo precio. Sin muchos controles que hacían, no sé, pero siguieron supliendo. Sí. Y hubo una apertura, por ejemplo, a néctares. En este gobierno ya se ha aumentado 2 veces el desayuno escolar. No directamente a los productores primarios, pero sí a las plantas que sufren. Y eso pues se ha traducido en varios aumentos a nivel de los productores. Y eso es la visión de desarrollo que se está teniendo en esta gestión. Pero además, y pienso que si se nos olvidaba mencionarlo en este programa, pues íbamos a faltar a posiblemente el principal logro de estos últimos 2 años y medio, que ha sido que hay una orden a través de los pliegos y de los contratos del desayuno escolar con relación a la leche, que la leche que se suple en el desayuno escolar por pliego de licitaciones que esté escrito debe ser de producción nacional. Y para eso se le está dando seguimiento a través del CONALECHE y se están haciendo los esfuerzos para que eso, que es un gran logro del sector, pues entre todos los fortalezcamos cada vez más
y podamos lograr pues, la mejoría a nivel de nuestro Pero caso. mire, a mí me alegra eso, porque yo estuve en Taiwán hace como 15 años. A mí me sorprendió que en el hotel, yo fui invitado por el presidente de Taiwán como periodista. En el hotel se me ocurrió pedir una cerveza importada. Y me dijo el edecán, me dijo, mire señor, discúlpeme, pero si usted pide cualquier producto que sea importado, usted tiene que pagarlo. Porque nosotros servimos lo que se produce aquí. Es una forma de incentivar el productor nacional. Excelente. Me satisface excelente. eso. Mire, ¿cuántos productores lecheros tenemos en República Dominicana? ¿Cuántos son grandes, cuántos son pequeños? Ustedes que manejan números saben muy bien que los datos son muy antiguos. Sí. En el último censo real de los Pero 80, aproximado más o menos. ahora en el último precenso hablamos de 48,000. 90 Productores. 90% de menos de 15 cabezas de ganado. Una ganadería social. ¿Y puede vivir una familia con menos de 20 cabezas de ganado? Claro que sí. ¿Y vive dignamente en el campo? Claro que sí. Y muchos testimonios de jóvenes que salen de su campo muchas veces buscando otra, han retornado porque se han dado cuenta y que viviendo ahí, trabajando ahí, pues pueden desarrollarse mucho mejor que en alguna serie de empleos que se consiguen. Y sobre todo, pues, que lo que estamos haciendo ahora servirá para que cada unidad productiva de ellos, cada vaca de ellos, pues, pueda ser más eficiente para ellos. Y eso es lo que queremos. Y se ve un modelo, por ejemplo, yo soy de la zona de Don Juan de Monteplata, soy un modelo en el que los productores llevan la leche a un centro de acopio y ahí hay una empresa que se lo compra, es decir, que tiene un mercado garantizado, que tú tienes una producción, uno tiene que saber dónde lo vas a vender. Tiene quien te va a comprar. Pero eso es uno de los logros más importantes y por eso el cambio de matriz todavía va a eficientizar más eso, porque esa es la única forma que tiene un ganadero pequeño, que es la realidad nuestra, de vender su leche al mismo precio que la vende uno como yo, que está cerca de la capital y que produce una cantidad más grande de leche. Sí. Es, como lo veo yo, la democratización del precio de venta de la leche del pequeño productor. Los centros de acopio han venido a ser ese espacio donde tú, en Don Juan, si ordeñas 10 vacas, tú puedes vender la leche al mismo precio que la vende cualquiera que ordeñe 100 o 200 vacas cerca de la capital. Mire, finalmente, pues ya el director está diciendo que estamos llegando al final del programa. Si no me equivoco, algunos grandes productores utilizan los desechos de la vaca, el estiércol, para producir energía. ¿Se está produciendo energía aquí? ¿En cuáles fincas se está produciendo energía con el desecho de la vaca? Con el estiércol de la vaca hay varios que producen gas, inclusive para el consumo interno. Pero aquí hay proyectos lindísimos y si tú quieres, vamos un día donde ahí yo conozco un amigo, oye bien, que de gallina, tiene gallina ponedora. En Guanuma hay un proyecto. Ese toda la energía que produce y que consume, inclusive le sobra, es del tema de la gallina. Le vende al Estado también. Y además es un tema que incorpora pues también el compromiso medioambiental, porque eso se transforma y eso es interesantísimo. Y sí hay muchos proyectos. En la vaca no son tan comunes, porque la forma de hacer pastoreo y eso, no hay tanta concentración como en algunos sitios, pero en cerdo hay ejemplos importantes aquí y en gallinas también. Ah, qué bien. Pues, don Eri, pues agradecemos que haya venido a conversar con nosotros y a explicarle a nuestros amables televidentes qué se está haciendo en materia agropecuaria, sobre todo en materia de producción de leche en República Dominicana. Bueno, para mí un placer de verdad haber estado aquí y gracias. Gracias a todos y espero que... Esperamos verlo por aquí pronto. Cuando ustedes quieran. Bueno, hemos conversado con don Eric Rivero, asesor agrícola del Poder Ejecutivo y presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. Les doy la invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buenos días.